Y si te dijera que el 92% de las personas están usando ChatGPT mal y que solo un grupo selecto del 8% sabe realmente cómo explotar su máximo potencial? En 2024, OpenAI reveló algo muy interesante. Hacer las preguntas correctas a ChatGPT puede mejorar sus respuestas hasta en un 80%. Y me refiero a la estructura de la pregunta, no a la pregunta en sí. Esta es la diferencia entre usar ChatGPT como el 92% y usarlo como el 8%. Y en Latinoamérica la situación es aún más crítica. Solo el 2% conoce estas técnicas avanzadas. El resto está desperdiciando una de las herramientas más poderosas de nuestra generación. Piénsalo así, los modelos de lenguaje de IA actuales tienen más información de la que tú podrías consumir en 1000 vidas. El secreto no está en saber más, está en saber cómo preguntar. Hoy en Sapiens AI te revelaré el arte de hacer una buena pregunta a un modelo de lenguaje, lo que llamamos ingeniería de prompts. Lo bueno de la ingeniería de prompts es que funciona para cualquier modelo. Puede ser ChatGPT, DeepSeek, Cloud, Gemini, etc. Esta habilidad será de la canasta básica de conocimientos y es más, esta es mi predicción. Para este 2026, la ingeniería de prompts, o dicho en otras palabras, saber cómo preguntarle a un modelo de IA será más importante que cualquier otra habilidad, más que el manejo de Excel y otras herramientas por el estilo. Me llamo Brian y hoy en Sapiens AI aprenderemos de manera práctica cómo dominar el arte de las preguntas para que entres al 8% de las personas que tienen el superpoder de saber cómo preguntar. Esto es Sapiens AI. Bienvenido a la era de la inteligencia artificial. ¿Qué es más importante? ¿Saber todo o saber cómo preguntar? Los grandes avances de la humanidad no surgieron de tener todas las respuestas, surgieron de hacer las preguntas correctas. En la vida, como en la inteligencia artificial, saber preguntar es un superpoder. Y hoy, en la era de la inteligencia artificial, hacer las preguntas correctas se ha convertido en una ciencia por sí misma, la ingeniería de prompts. Ya no se trata de tener solo el acceso a la tecnología más avanzada, se trata de saber cómo comunicarse con ella de manera efectiva. ¿Estás listo para convertirte en un maestro del arte de las preguntas? Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un prompt? Un prompt es una instrucción o pregunta. O para que quede más claro, es la entrada que le das a un modelo como ChatGPT para obtener una salida o una respuesta específica. Es básicamente el texto con el que le hablas al modelo, pero va mucho más allá de una simple pregunta. En un prompt puedes moldear e instruir al modelo para que ejecute de forma óptima la tarea que tú necesitas. Lo interesante de esto es que un prompt puede ser la diferencia entre obtener una respuesta genérica y una joya de conocimiento. Es como forzar al modelo para que haga exactamente lo que le pides. Y la ingeniería de prompts es el campo que se dedica a crear estos prompts o estas instrucciones que hacen que un modelo de lenguaje tenga un mejor desempeño. Por cierto, si quieres saber cómo funciona ChatGPT por dentro y estos modelos llamados LLMs, te dejo un video donde lo explico más a detalle. La anatomía de un buen prompt. Aquí te sugiero la estructura de un buen prompt para generar respuestas mucho más valiosas. Te aseguro que con esta estructura mejorarás significativamente las respuestas de cualquier modelo de lenguaje, llámese ChatGPT, DeepSeek, Cloud o Gemini. A este método lo llamaremos el método CAPEF. CAPEF viene de los elementos que conforman la estructura de este prompt, que son el contexto o rol, la acción, los parámetros, los ejemplos y el formato. Pero vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos elementos. Tomemos este ejemplo de finanzas personales. Así se construiría un buen prompt. Contexto o rol. Define el escenario en el que el modelo debe responder. Por ejemplo, actúa como un experto de finanzas personales. Acción. Describe la tarea específica que debe realizar el modelo. Por ejemplo, explica cómo alguien puede ahorrar 500 pesos al mes. Parámetros. Define los límites, estilo y requisitos para la respuesta. Por ejemplo, en no más de 300 palabras, con ejemplos específicos y un lenguaje sencillo. Ejemplos. Este paso es opcional, pero puedes mostrarle al modelo cómo esperas que sea la respuesta. Por ejemplo, incluir métodos de cómo reducir gastos o generar ingresos extra. Incluso puedes pasarle un ejemplo directo de cómo quieres exactamente la respuesta. Formato. Especifica cómo
debe estructurarse la salida. Por ejemplo, organiza tu respuesta en una tabla. El prompt completo quedaría algo así: actúa como un experto en finanzas personales. Explica cómo alguien puede ahorrar 500 pesos al mes en no más de 300 palabras, con ejemplos específicos y lenguaje sencillos. Incluir métodos de cómo reducir gastos o generar ingresos extra. Organiza tu respuesta en una tabla. Bien, vamos a llevar a la práctica esta metodología de prompts. Veamos qué tanto mejoran los resultados. Bien, pues aquí estamos con ChatGPT. Vamos a poner el prompt que habíamos diseñado y vamos a ver qué nos responde. Este es el prompt que habíamos diseñado. Vamos a ver de qué manera nos responde. Por ejemplo, aquí nos pone reducir suscripciones, optimizar compras, cocinar en casa, reducir servicios, ingresos extra y uso de transporte. Algo también de lo que les quiero platicar acerca del prompt engineer es básicamente de que una cosa es construir el prompt, pero otra cosa es observar la salida de ese prompt. Por ejemplo, ahorita podemos ver esta tabla, pero podríamos aumentarle algo para que sea más específico. A esta técnica se le conoce como refinar el prompt. Entonces vamos trabajando un poco el prompt. Por ejemplo, a mí se me ocurre agregar otra columna que me diga exactamente cuánto dinero voy a reducir en cada uno de los apartados que me menciona aquí. Vamos a hacerlo. Está razonando y nos da la respuesta. Esto es muy importante. Esto de refinar el prompt realmente es algo muy importante. Para una tarea muy difícil puedes ir variando, modificando las cosas de acuerdo a lo que tú quieras. En este caso, por ejemplo, se me hacía muy ambiguo decir solamente los apartados y le pedí que me diera aproximadamente cuánto podría reducir en cada uno de los apartados, y entonces me da esta columna. Entonces, como decía, al ir refinando el prompt, cada vez puedo obtener una respuesta más completa. Aquí podría seguir anexando cosas para que la tabla sea más precisa. Podría anexar otra columna donde me dé otra información, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso aplica para todos los casos de prompt, con lo cual puedes escalar un problema. Lo recomendable es empezar con algo sencillo. Comienzas con algo sencillo y después vas profundizando o vas refinando ese prompt hasta que obtienes exactamente la respuesta que tú quieres. Este es un truco que, si no quieren quebrarse la cabeza construyendo prompts y todo esto, pueden hacer este truco que les voy a poner aquí. Y básicamente es pedirle a ChatGPT que actúe como un ingeniero de prompts y te dé el prompt exacto para una pregunta que tú tengas. La pregunta no tiene que estar estructurada ni nada. Puedes hacerle cualquier pregunta y te va a generar un prompt bueno para que lo vuelvas a pasar a ChatGPT y ahora sí te dé una respuesta óptima. Este prompt lo puedes utilizar como una plantilla para todo caso. Entonces el prompt dice así: actúa como el mejor ingeniero de prompts, revisa el siguiente prompt. Aquí puedes incluir tu prompt o tu pregunta, la que tú quieras, y dice: quisieras saber qué es la inteligencia artificial y por qué todo el mundo está hablando de ella. Optimiza el prompt, mejora la estructura del prompt y hazme cualquier pregunta que necesites saber antes de generar el prompt optimizado. Con esto ChatGPT te puede hacer preguntas para detallar mejor el prompt y vamos a ver qué responde. Dice: antes de optimizar el prompt me gustaría hacerte algunas preguntas para comprender mejor el contexto. Nos da unas preguntas, podemos responderlas de cualquier manera. Ahora nos da el prompt y dice: explica de manera divertida y accesible en un texto de aproximadamente 300 palabras qué es la inteligencia artificial y por qué se ha convertido en un tema tan popular en la sociedad actual. Dirige tu explicación a un público novato usando un lenguaje general y sencillo, pero ofreciendo conocimientos básicos que permitan comprender los fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial. Incluye ejemplos y analogías que hagan el contenido entretenido y fácil de entender. Podemos ver el prompt. Seguramente es mejor de lo que nosotros podríamos haberlo escrito. Entonces, como les digo, esta técnica puede funcionar bastante bien. Entonces, lo único que haríamos aquí sería copiar el prompt, pegárselo al mismo modelo que nos dio el prompt para preguntarle mejor y vamos a ver qué nos da. Aquí tenemos la respuesta. La inteligencia artificial es una rama de la informática que intenta replicar aspectos del cerebro humano como aprender, razonar y resolver problemas. Como lo podemos ver, esta es una respuesta muy bien
bien estructurada. Entonces el prompt que nos sugirió ChatGPT ha funcionado. Les recomiendo que pongan a prueba esto, tanto diseñar su propio prompt como pedirle un prompt a ChatGPT. Las dos maneras funcionan bastante bien, como lo podemos observar aquí. Esta es una gran diferencia entre obtener una joya de conocimiento y obtener una respuesta genérica. Si yo le preguntaría qué es la inteligencia artificial, seguramente el modelo se pondría a divagar y a decirme cosas que no me interesaría saber en ese momento. Estos son unos ejemplos sencillos de cómo preguntarle mejor a un modelo de inteligencia artificial, a lo que denominamos ingeniería de prompts, construir un mejor prompt o preguntarle de mejor manera. Estos son unos ejemplos muy simples. Tal vez en otros videos podemos llevar esto a un nivel más alto, a un grado más avanzado. Esto solamente es la introducción para diferenciar entre un prompt que te va a dar una respuesta genérica y un prompt que puede darte la respuesta específica a lo que le preguntas, o mejor dicho, a lo que pretendes obtener de ese modelo en particular. Errores comunes y cómo evitarlos. Los errores más frecuentes al momento de ingresar un prompt a un modelo de lenguaje son principalmente divagar al escribir el prompt. Esto quiere decir pasar al modelo información sin relevancia. Si la información no tiene relevancia para la respuesta, puedes llegar a confundir al modelo. Olvidar poner el contexto. El contexto es muy importante. Debes de describir la situación o el rol para que la IA tome ese rol o ese contexto y pueda darte una respuesta más precisa. Sobrecargar el prompt. Eso quiere decir que en un prompt trates de pedirle 10 tareas al mismo tiempo. Es mucho mejor dividir cada una de las tareas en diferentes prompts. Así el modelo se enfocará en resolver una tarea a la vez. ¿Recuerdas haber cometido alguno de estos errores? Bien, pues no te preocupes. A partir de hoy ya no los cometerás. Bien. Antes de que empieces a jugar con estos modelos de lenguaje, debemos tener algunas cosas claras. Un prompt es la forma en la que te comunicas con un modelo de lenguaje. La estructura del prompt es mucho más importante que la longitud. El método CAPEF, contexto o rol, acción, parámetros, ejemplo y formatos. Saber preguntar es tan importante como tener las respuestas. Errores comunes al redactar prompts: divagar, no poner contexto, falta de ejemplos, sobrecargar el prompt. Como lo dije anteriormente, la clave está en saber preguntar. Mi pregunta hacia ti sería: ¿por qué no te suscribirías a este canal? Suscríbete y activa notificaciones para descubrir más sobre cómo dominar a la inteligencia artificial. Comparte este video con alguien a quien le puede interesar o servir y sígueme en redes para no perderte nada de este mundo fascinante de la inteligencia artificial. La humanidad no ha llegado a donde está porque lo sabe todo, sino porque nunca dejó de preguntar. En un mundo donde la inteligencia artificial responde a todas tus preguntas, el verdadero poder no es conocer las respuestas, sino dominar el arte de preguntar. ¿Y tú qué pregunta estás haciendo hoy que definirá el mañana? No estamos aquí para buscar respuestas fáciles, sino para hacer las preguntas correctas. Y recuerda, la próxima gran revolución está a una pregunta de distancia. Esto es Sapienside. Esto es Sapienside. Esto es Sapienside. Esto es Sapienside. Bienvenido a la era de la inteligencia artificial.